o auténtica de Latinoamérica? Esas son las dos preguntas que la historia de la filosofía latinoamericana, los historiadores, han tratado de responder. Pues bien, con respecto al origen de la filosofía en Latinoamérica, hay una postura que sostiene que ya existía algo así como un pensamiento filosófico en la época precolombina. Y la otra postura es que en realidad se inició con la llegada de los españoles. En efecto, en la época precolombina, nosotros sabemos, ¿no?, que las grandes culturas como los mayas, los incas, los aztecas, o inclusive los pueblos preincaicos, habían desarrollado un conocimiento técnico bastante avanzado, el cual podemos contemplar en las grandes obras arquitectónicas que nos han dejado, así como en las grandes obras de ingeniería. Por ejemplo, los incas crearon puentes, caminos, controlaron los ríos a través de acueductos. Entonces era evidente que ellos tenían un conocimiento matemático y técnico que les permitió desarrollar estas construcciones. Sin embargo, este conocimiento no es propiamente un conocimiento filosófico, es un conocimiento científico técnico. Por otro lado, también se dice que estas grandes culturas desarrollaron un conocimiento de carácter mítico. Y en efecto, todas las culturas anteriores a la llegada del cristianismo y la llegada de los españoles fueron culturas mitológicas, en el sentido de que se explicaba el mundo o se explicaban las instituciones sociales a partir de relatos fantásticos que describían el origen o el modo como se había originado aquello que se pretendía explicar. Llámese el universo, llámese la creación de una institución, llámese la aparición de una cultura o una raza en un pueblo determinado, como por ejemplo, si ustedes recuerdan el mito de los hermanos Ayar, en el cual se describe la fundación de la cultura indígena originaria del Cusco. De manera que todos estos conocimientos no llegan a constituir, si somos rigurosos en la definición, no llega a constituir filosofía. La filosofía es un saber eminentemente teórico y conceptual, como ya hemos visto cuando hablábamos de los griegos y luego cuando hemos visto hablando de la filosofía moderna con Kant, Descartes y Locke. De manera que la filosofía es un conocimiento eminentemente teórico que intenta explicar y fundamentar todos los otros conocimientos, llámese conocimiento científico, llámese conocimiento histórico o conocimiento social. Todo tipo de conocimiento busca su fundamentación en la filosofía. De manera que la civilización incaica y en general las civilizaciones
precolombinas no se dedicaron a este tipo de actividades, lo cual no significa que no desarrollaran un tipo de pensamiento, pero no precisamente el filosófico. Bien, entonces, según este planteamiento, la filosofía habría llegado a nuestras tierras luego de la llegada de los españoles. Y esto porque España era parte del mundo occidental en el cual ya se había desarrollado con bastante anticipación la filosofía. Como ustedes recuerdan, la filosofía nace con los griegos, se desarrolla de manera un tanto rígida durante la Edad Media y con el inicio de la modernidad, la filosofía se desarrolló de una manera, digamos así, progresiva y bastante acelerada, a la par de los conocimientos científicos y de los eventos políticos. Digamos que en el momento en que los españoles llegan a Sudamérica, hacia 1500, es decir, en el siglo XVI, la filosofía ya tenía pues alrededor de unos 2000 años de fundada o de creada, si consideramos que los griegos fueron los que la inventaron, ¿cierto? Puesto que se cree que el origen de la filosofía más o menos es en el siglo IV o V antes de Cristo. Bien, entonces los españoles habrían traído la filosofía en el siglo XVI. Asimismo, habrían fundado las primeras universidades en América, como es nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551. Y también habrían traído consigo, bueno, la implantación del sistema político virreinal y colonial, y con ello la implantación de lo que va a ser la primera etapa de la filosofía en Latinoamérica, que es el periodo escolástico. ¿Sí? El periodo escolástico justamente a mediados del siglo XVI, hacia 1550. Pero antes debo hacer un pequeño rodeo. Debo decirles que poco antes de la creación de nuestra universidad, las primeras avances culturales en España habían sido desarrollados por el emperador Carlos V, quien reinó España precisamente hacia poco antes de la creación de la Universidad de San Marcos, perdón, poco después de la creación de la Universidad de San Marcos, y él, digamos que tenía una visión diferente de la cultura, debido a que él estaba influenciado por una ideología que se llamó el erasmismo. Erasmo de Rotterdam era un humanista cristiano que introdujo algunas ideas interesantes en España. Ahora bien,
El problema es que cuando Carlos V abdica en favor de su hijo Felipe II, el nuevo rey se alió, digámoslo así, con la contrarreforma jesuita con la finalidad de lograr una unidad política más estable en España. De manera que la contrarreforma y los jesuitas van a ser quienes de alguna manera van a controlar la educación en el Perú, o en el virreinato del Perú, entre los siglos XVI y el siglo XVIII, que será justamente la época de la escolástica. Se le llama escolástica porque proviene de la palabra schole, que en griego significa ocio o tiempo libre, debido a que la escolástica implica pues el estudio, y el estudio implica a su vez la necesidad de tener tiempo libre para poder dedicarse a los estudios. Pues bien, la escolástica no era otra cosa que el estudio de los dogmas cristianos a través de la filosofía de Aristóteles. Vale decir, Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico cristiano de aquella época, había adaptado los dogmas religiosos y la revelación a la lógica aristotélica. Vale decir, utilizaba la lógica aristotélica para demostrar la realidad y verdad de los dogmas cristianos. De manera que la fe y la revelación constituyeron los principios a partir de los cuales se utilizaba la razón y la ciencia. Ahora bien, en el contexto de la escolástica, especialmente del origen de la escolástica en el Perú, se llevó a cabo una famosa disputa acerca de la humanidad de los indios y de la guerra justa contra ellos entre dos teólogos, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. La famosa disputa de Valladolid. ¿Por qué se generó esta disputa? Porque Carlos V había publicado, con ayuda de Bartolomé de las Casas, las famosas leyes nuevas, que era un conjunto de normas que protegían a los indígenas de los abusos de los españoles. ¿Por qué? El problema de la conquista española es que no fue un proyecto desarrollado o dirigido por la monarquía, por la corona española. La conquista de América es un proyecto de personas o emprendedores particulares. Tanto Hernán Cortés en México como Francisco Pizarro en Perú fueron especie de empresarios o emprendedores que tuvieron, digamos, la osadía de venir a este continente con la finalidad de hacer fortuna, para lo cual ellos mismos contrataban los barcos, los soldados, y bueno, toda la logística necesaria para poder venir a estas tierras. Eso sí, debían pedir un permiso al rey.
y el rey también tenía ciertas condiciones para dar estos permisos. Pero la empresa en sí era completamente particular, no era una empresa estatal la que se llevaba a cabo. Y esto generó problemas porque luego de la conquista de América, los particulares, los conquistadores y sus descendientes reclamaron ciertos derechos como gobernadores, como virreyes, etcétera. Derechos que, según la corona, no les correspondían. Y bueno, se desató entre 1530 y 1550 una guerra civil sangrienta en el Perú. También ocurrió esto en México, entre las autoridades de la corona y los conquistadores y sus descendientes. Especialmente el último gran conquistador, Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, que organizó una revuelta muy fuerte dirigiendo a los encomenderos contra la corona. Entonces, en estos, los derechos que reclamaban los conquistadores y los encomenderos excedían, según la corona, el trato contra los indígenas. Un trato bastante violento y deshumanizado, digamos así. De manera que cuando Carlos V abdica, los conquistadores y sus descendientes, apoyados por Ginés de Sepúlveda, van a intentar replantear nuevos contratos y nuevas leyes que, digamos así, reemplazaran a las que ya había dado Carlos V en su momento para proteger a los indígenas. Entonces se estableció este debate. Nuevamente, a pesar de que las leyes nuevas ya estaban en vigencia, con la entrada de Felipe II al poder, Ginés replanteó el problema, Ginés de Sepúlveda, y se volvieron a discutir temas que ya habían sido superados. Y Bartolomé de las Casas, que había sido el artífice de aquellas leyes, de nuevo tuvo que intervenir para defender a los indios. De manera que se volvió a discutir acerca de la humanidad de los indígenas. Bueno, según Ginés de Sepúlveda, los indígenas eran seres humanos, pero bárbaros, que habían caído en pecado por la práctica sangrienta de sus religiones. Es decir, la práctica de la religión indígena era demasiado cruel, demasiado violenta, como para ser considerada humana, ¿no? Y esto traía como consecuencia, según Ginés, de que los indígenas estén en pecado y razón por la cual era necesaria eventualmente el ejercicio de la guerra justa contra ellos si es que se oponían a su evangelización. Por el contrario, Bartolomé de las Casas proponía que los indígenas eran tan racionales y libres como los europeos y que lo único que necesitaban era ser evangelizados y educados. No había necesidad de una guerra contra ellos. ¿Sí? Esa es la discusión de importancia durante la escolástica en el Perú. Luego se desarrolló lo que se ha llamado el periodo de la Ilustración, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX. Es la época del desarrollo de la filosofía moderna en Europa, como ustedes recordarán.
de Descartes, de Locke, de Kant. Y al introducirse estas nuevas ideas en América, se va a generar un conflicto con lo que quedaba de la escolástica en las escuelas o en las universidades. De manera que se va a dar un conflicto entre el empirismo y la doctrina escolástica. Hasta 1767, en que los jesuitas son expulsados del virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran los que tenían en su poder la educación y las universidades en ese momento. Hay que recordar de que en el siglo XVIII hay un cambio de dinastías en España. La dinastía Habsburgo, que había gobernado desde Carlos V, cae y es reemplazada por la dinastía de los Borbones, que es una dinastía originalmente francesa. Ahora bien, un dato interesante es que en Europa la filosofía moderna, el empirismo, el racionalismo, los avances científicos, los avances políticos, todo ello, y los avances económicos con el capitalismo, todo ello pudo darse por la propia motivación y desarrollo de la sociedad de su época. Es decir, todos estos conocimientos se introdujeron en la cultura de la época a través de los mismos actores sociales, si se quiere decir en esos términos. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro caso, en el Virreinato del Perú, los conocimientos no llegaron a través de los actores sociales, sino a través del propio virreinato, es decir, del propio rey. Carlos III, rey de ese momento, llevó a cabo las famosas reformas borbónicas. Y estas reformas borbónicas implicaban un cambio en la educación. Por esta razón es que los jesuitas son expulsados por el propio virrey, de manera que es el propio virreinato el que introdujo las ideas ilustradas en el Perú. De manera que se generaron una serie de asociaciones, sociedades o clubes dedicados a la expansión del conocimiento ilustrado, como fue la Sociedad Amantes del País, cuyo máximo exponente fue Hipólito Unanue, quien creó el Mercurio Peruano, que era un órgano de difusión de esta sociedad. De manera que la ilustración fue introducida en nuestro país gracias a las reformas borbónicas y, paradójicamente, con ello nació la idea de la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos de la ilustración era la idea según la cual el ser humano tenía razón y libertad. Es decir, el ser humano era libre y era un ser racional. Con este fundamento se criticaba la posición de la Iglesia, que exigía que los ciudadanos o las personas se sometieran no solo a los dogmas religiosos, sino que en aquellos tiempos la Iglesia intervenía en la vida privada de las personas.
¿sí? Por un lado, y por otro lado, el Estado o el poder político estaba representado por el rey absoluto. En esa época estamos hablando del absolutismo, en donde no había división de poderes, en donde el rey era todopoderoso, por decirlo menos. De manera que, por eso digo que paradójicamente, las propias reformas borbónicas, impulsadas por el rey, trajeron como consecuencia la independencia del Perú a través de la idea de la libertad y la racionalidad del ser humano, condiciones que implicaban que los seres humanos no somos animales ni somos niños eternos que necesitamos de alguien para tomar nuestras propias decisiones. Justamente Kant es el filósofo de la Ilustración por excelencia. Y uno de los lemas de Kant era justamente atrévete a pensar por ti mismo. En latín era sapere aude, o sea, atrévete a pensar. Algunos reyes estuvieron de acuerdo con este lema, con este concepto, pero la mayoría no. La mayoría pensaba que todavía era necesaria la monarquía absoluta. El hecho es que a partir del siglo XVIII se generan una serie de movimientos políticos en Europa gracias a las ideas ilustradas, que no eran otra cosa que la condensación o el resumen de una serie de procesos que Europa había estado experimentando desde la época del Renacimiento, con el avance de los descubrimientos científicos, recordemos a Galileo, recordemos a Newton, con el desarrollo de la política, especialmente del liberalismo, recordemos en Inglaterra la Revolución Gloriosa de 1688, que trajo abajo el absolutismo inglés e introdujo la división de poderes, y con el desarrollo del capitalismo. Pensemos nomás en las aplicaciones de los descubrimientos científicos de la época de Galileo durante el siglo XVII y XVIII, en Inglaterra también, cuando se crea la máquina de vapor, se van aplicando todos estos descubrimientos a la industria, lo cual hizo de que el sistema económico capitalista se desarrollara con una rapidez inusitada, toda vez que la producción a través de maquinaria es mucho más rápida que a través de manera artesanal, ¿cierto? Con el capitalismo la producción se vuelve prácticamente agresiva y masiva, ¿no? Gracias a la tecnología. De manera que la independencia del Perú tiene todo el trasfondo de estos conocimientos generados por la Ilustración y por los conceptos de libertad y razón como elementos fundamentales de la naturaleza humana. Bien, luego de este periodo ilustrado, recordemos pues que la independencia se produce en 1821 en el Perú. Sigue la época que se ha llamado romanticismo. El romanticismo es un movimiento también europeo que
nace a fines del siglo XIX, comienzo del siglo, perdón, a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, en distintos países europeos, y tiene una expresión bastante desarrollada en Alemania, con Goethe, el gran escritor alemán, en Francia con Victor Hugo, en Inglaterra también hay un gran escritor, Coleridge. En España el romanticismo está más relacionado con el costumbrismo, pero hay grandes exponentes como Becker, ¿sí o no? Gran poeta. El hecho es que el romanticismo, digamos que llega a nuestro continente demasiado ligado al tema político. Lo importante, antes de entrar en ese tema, es establecer de que el romanticismo va a exaltar o va a recuperar elementos que la Ilustración había dejado de lado. Por ejemplo, para el romanticismo es muy importante la vida concreta, los afectos, los deseos, las pasiones, las emociones. La razón no es suficiente para constituir al ser humano en su totalidad. Esa es una idea fundamental del romanticismo. La idea de que el ser humano está anclado a una situación concreta, vital, en la que los afectos, los deseos, también los sueños, las fantasías, tienen un rol preponderante, dentro de los cuales la razón sería solamente un instrumento de estos afectos y de estos elementos subjetivos. De manera que si en la Ilustración se exalta la razón porque la razón nos permite un conocimiento objetivo de la realidad, en el romanticismo se va a exaltar el sentimiento, la emoción, el afecto, como el único medio para lograr una vida concreta, vinculada al mundo y a las otras personas. Esto es fundamental para entender el romanticismo en el Perú. Cuando el romanticismo llega al Perú, el Perú está en una guerra civil terrible que duró cerca de 50 años, justamente hasta 1880, poco antes, entre caudillos. Recuérdese que los caudillos militares habían participado en la guerra de la independencia al lado tanto de San Martín como de Bolívar. Caudillos como Gamarra, como Santa Cruz, como Orbegoso, como Salaverry, como Ribagüero, como Nieto, en fin, una cantidad como el propio Ramón Castilla, una cantidad increíble de caudillos, todos los cuales se disputaban el poder de manera arbitraria, sin un programa político claro, en realidad. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron orientando, algunos hacia el liberalismo y otros hacia el conservadurismo, pero de una manera completamente empírica o completamente intuitiva, ¿no? Sin una verdadera creencia en estas posiciones. De manera que en esta época se va a desarrollar dos posturas, la de los liberales y la de los conservadores. Los conservadores van a ser aquellos discípulos
de Bartolomé Herrera, el gran conservador sacerdote peruano, que va a expandir sus ideas desde el Real Convictorio de San Carlos, que era una institución creada en 1770, y donde se recepcionaron ideas también liberales desde Europa. De hecho, muchos de los discípulos de Bartolomé Herrera fueron inicialmente conservadores y luego se convirtieron al liberalismo. Y por su parte, los liberales van a tener como centro de difusión de sus ideas el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Y los grandes representantes de esta escuela van a ser Benito Lazo y los hermanos José y Pedro Gálvez. Ahora bien, ¿qué es lo que van a oponer una escuela a la otra? ¿Cuál va a ser la idea fundamental que va a ocupar las disputas entre conservadores y liberales? Bueno, los liberales, siguiendo a Rousseau, van a ser partidarios de la soberanía popular. Como se sabe, Rousseau, el pensador ginebrino, fue el inspirador de la Revolución Francesa. Y con él nació el liberalismo, por un lado, la democracia y la idea de nación. La nación no es el culto a los antepasados. El culto a los antepasados es el patriotismo. Eso existía ya en el Perú. En cambio, el nacionalismo tiene la idea de que el pueblo en su conjunto constituye el fundamento del Estado. El nacionalismo nos dice que el Estado solo puede existir en función a un pueblo relativamente homogéneo con unos valores culturales específicos. Esa es la idea del nacionalismo. La idea del liberalismo es la división de poderes y la libertad individual. Y la idea de democracia es la posibilidad de que todos los ciudadanos participen en el poder político por igual. De manera que Rousseau, cuando propuso la soberanía popular, lo que en buena cuenta sostenía era que los ciudadanos debían participar por igual en el manejo político del Estado. ¿Por qué? Porque la soberanía, por definición, es el poder perpetuo y permanente de una república o de un Estado. ¿Sí? El poder absoluto de este Estado. Rousseau había desarrollado su teoría de la soberanía popular como contraposición a la soberanía del rey. Porque inicialmente en Europa la soberanía la tuvo el rey, el poder absoluto. Y luego de la Revolución Francesa pasó a manos de lo que sería el pueblo o de la nación constituido en el Estado, o sea, en la voluntad general. Entonces él era partidario de este tipo de soberanía concentrada en la voluntad general, que es el pueblo, que está constituido en el Estado. Frente a esta postura se desarrolló el conservadurismo de Bartolomé Herrera, que hablaba más bien de la soberanía de la inteligencia. ¿Qué significaba esto?
La soberanía de la inteligencia, decía Bartolomé, es la única que puede evitar los excesos de la Revolución Francesa y también evitar el despotismo de los reyes. Vale decir que era necesaria la existencia de una élite culta, preparada, que dirigiera los destinos del país. Esta élite sería identificada con la soberanía de la inteligencia. Vale decir que la soberanía de la inteligencia proponía una especie de aristocracia o de gobierno de un grupo sobre la totalidad del país y de sus ciudadanos. Y Bartolomé tenía proyectado el desarrollo de este grupo en el seno del Real Convictorio de San Carlos, que él dirigía. De manera que su propuesta tenía una realización política en el momento concreta. Incluso él llegó a proponer una constitución que tuvo vigencia alrededor de unos 30 años. Esta disputa y esta constitución acaban con la guerra con Chile en 1879, en el que el Perú, propiamente hablando, prácticamente fue destruido por nuestros hermanos chilenos y tuvimos que recomenzar de cero nuestra reconstrucción nacional. Bien, esto prepara la aparición del positivismo. El positivismo fue un movimiento europeo creado por Augusto Comte. Comte era un famoso sociólogo francés que proponía que la ciencia debía dirigir la sociedad a través del orden y del progreso. ¿Por qué? Según él, la ciencia liberaría al ser humano de todas sus taras, de toda su ignorancia, de todos los viejos esquemas mentales que se habían desarrollado desde la antigüedad. Comte hablaba de la ley de los 3 estadios. Según él, la civilización había atravesado 3 momentos importantes. El estadio religioso o teológico, con el predominio de la religión en la época de las culturas antiguas como Mesopotamia, Egipto o la India. El estadio filosófico o metafísico, que era propio de la civilización griega y que se había expandido en Europa durante la Edad Media, y el estadio científico, que era propio ya de los tiempos modernos y que se habría iniciado en el siglo XVI con el desarrollo de los conocimientos científicos hasta la actualidad, según el cual la ciencia era el conocimiento más importante, razón por la cual toda la vida del ser humano debía ser regida, organizada, estudiada a partir de la ciencia. Por tal razón, la metafísica fue rechazada, la filosofía, y la ciencia se transformó en el fundamento político de la sociedad.
En muchos países, sobre todo en México y en Brasil, este positivismo se trasladó con mucha fuerza, al punto de que se crearon templos positivistas y también algunos gobernantes tenían ideología positivista, ¿no? Como en Brasil, de ahí que en su bandera se lea orden y progreso, o en México el famoso general Obregón, que persiguió con dureza al catolicismo luego de la Revolución Mexicana. Obregón eh, hizo estallar una guerra civil nuevamente contra los católicos, ¿no? Bueno, la idea es que el positivismo busca la emancipación del ser humano frente a la teología o a la filosofía y promueve la ciencia y el progreso. En el Perú, el positivismo llega de la mano del famoso poeta Manuel González Prada, pero debido a que llega en un momento de mucha debilidad, porque estamos hablando de la época posterior a la guerra con Chile, eh, no pudo desarrollarse en el Perú la idea del positivismo, la idea de la ciencia, y quedó simplemente como una parte de una formación intelectual de algunos pensadores como González Prada. González Prada se va a dedicar a hacer una crítica política y social contra, eh, valga la redundancia, la sociedad peruana, y desde un lugar exterior a la academia, porque él no era maestro de universidad. Fue un crítico de los vicios políticos del país y de la ineptitud de los contemporáneos. ¿Sí? Esas las críticas de González Prada que él hace justamente a partir de sus conocimientos científicos, sociales y naturales y de su formación positivista. Lamentablemente no pudo él desarrollar como el credo positivista de manera organizada, de manera sistemática, porque no habían las condiciones materiales objetivas en el Perú. Todo era en aquella época, recién comenzaba el Perú, después de la guerra con Chile, a recuperarse o intentar recuperarse. De manera que González Prada se limitó a ser un crítico de la cultura y de la sociedad peruana. Otro gran positivista fue Joaquín Capello, un sociólogo sanmarquino justamente, que hizo los primeros estudios sociológicos sobre Lima, sobre la ciudad de Lima. Bien, a continuación, bueno, ahí hay algunas imágenes de los personajes más importantes: Bartolomé de las Casas, Inés de Sepúlveda, Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, de la época de la Ilustración, Toribio Rodríguez de Mendoza, también de la Ilustración, Faustino Sánchez Carrión, Benito Lazo, que es un romántico, Bartolomé Herrera, el conservador, y González Prada, el positivista. Bien, luego pasamos a la aparición del espiritualismo a inicios del siglo XX. Latinoamérica recibe la influencia del espiritualismo de mano del francés Henri Bergson, quien exalta la conciencia o el espíritu. Con ello se hace énfasis en la libertad y en el espíritu como manifestación principal,
rechazándose así el reduccionismo cientificista del positivismo. ¿Qué significa esto? Como vimos, el positivismo había desarrollado la idea de que la ciencia debía dirigir la sociedad a través de un racionalismo científico, digamos así, y de un materialismo vinculado a la ciencia. El espiritualismo va a rechazar este planteamiento, del mismo modo como en algún tiempo el romanticismo hizo lo propio con la Ilustración. Son posturas muy parecidas, la de la Ilustración con el positivismo y la del romanticismo con el espiritualismo. La diferencia está en que el nuevo espiritualismo que surge con Bergson va a introducir la idea de reflexión interior a partir de la experiencia del tiempo. Eso es un elemento fundamental para Bergson porque, según él, el hombre descubre su libertad en la temporalidad subjetiva. Es decir, el tiempo no es el tiempo que nosotros calculamos en el reloj, sino la experiencia subjetiva del tiempo a través de lo que él llamó la duración. Sentimos que vivimos más rápido algo, que vivimos más lento algo, por nuestra subjetividad. Si estamos muy concentrados en un tema, vamos a sentir que el tiempo pasa rápido. Pero si por el contrario el tema no nos interesa y nos aburrimos, vamos a sentir que pasa lento o simplemente no pasa. De manera que Bergson lo que proponía era recuperar justamente esta dimensión reflexiva del espíritu que él va a llamar elan vital. Por eso es que en Europa su filosofía se llamó vitalismo, en realidad. Espiritualismo le pusieron aquí en América, pero originalmente su filosofía se llama vitalismo, porque habla de un impulso vital. Según él, ese impulso vital, ese espíritu, era lo que hacía fundamental al hombre, no la razón. La razón, el pensamiento eran instrumentos del impulso vital. Uno de los discípulos peruanos de Bergson, Alejandro Deusua, enfatizó el tema de la espiritualidad ya como parte de una doctrina pedagógica, de una doctrina universitaria, y propició una reforma de la educación basada en el humanismo, en las corrientes humanísticas, para formar una élite dirigente que transforme el país sobre sólidas bases morales. Es decir, de alguna manera, Alejandro Deusua recuperó el planteamiento de Bartolomé Herrera, lo modernizó en términos de la filosofía de Bergson, para proponer algo semejante: formar una élite dirigente y transformar el país sobre sólidas bases morales. Uno de los más famosos seguidores de Alejandro Deusua va a ser Víctor Andrés Belaúnde, del cual se forma el Partido de Acción Popular posteriormente. Pero el gran seguidor de Bergson en el Perú fue el filósofo Mariano Iberico, que escribió una obra muy interesante que se llama El espacio humano. Él es el que propiamente asimiló la filosofía de Bergson, al punto de que fue amigo o se carteó con Bergson y llegó a conocerlo, me parece, en Francia, en algún viaje. Bien,
Entonces, eso con respecto al espiritualismo. Luego está la filosofía social, especialmente desarrollada en el siglo XX, y que tiene como un primer manifestación en dos personajes políticos, como son José Carlos Mariátegui, del movimiento comunista socialista, y Víctor Raúl Haya de la Torre, del APRA. Ellos renovaron la visión de la filosofía social porque ambos introdujeron también el espiritualismo de Bersón en el ámbito político. Es decir, la ideología comunista que Mariátegui propugnaba fue reinterpretada a la luz de la obra de Bersón, de manera que se introducía la idea del impulso vital en la historia, vale decir, se introducía un elemento irracional, emotivo o espiritual en los acontecimientos políticos. Según Mariátegui, era necesario reconocer la dimensión irracional porque la historia no tenía, por más de que el comunismo original lo planteara así, la historia no era completamente racional. Entonces, Mariátegui consideraba de que el marxismo tenía que estar complementado por esta teoría de Bersón, con la finalidad de que pudiera afrontar otros desafíos que la historia a veces introduce y que el marxismo original no había podido resolver. De manera que el marxismo unido al bergsonismo derivaba en una especie de marxismo religioso casi, ¿no es cierto? Cosa que también ocurría con el APRA. El aprismo era una doctrina socialista que, unida a la influencia de Bersón, también constituía una especie de ideología religiosa política. En ambos casos, pues, la política se entronca con esta concepción vitalista o espiritualista de Bersón. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, se desarrolla la filosofía de la liberación en dos vertientes, la llamada filosofía de la liberación y la llamada teología de la liberación. La filosofía de la liberación, representada por Augusto Salazar Bondy, que implicaba a la liberación como aquella superación de la situación de dominación y dependencia que vivía el Perú desde el siglo XVI, según él. Vale decir, para Salazar Bondy, el objetivo de la filosofía era que nuestro país sea independiente de manera plena, no solamente a nivel cultural, sino económico y político. Porque debido a esta dependencia económica de países poderosos, el Perú carecía de una filosofía auténtica, de una cultura auténtica, de unos valores auténticos peruanos. Según Salazar, todo era una copia de otros países, especialmente de los países dominadores o de los países poderosos. Él entendía la liberación en estos términos. Por el contrario, Gustavo Gutiérrez, quien va a ser el creador de la teología de la liberación, él va a considerar que la
verdadera liberación proviene de la interpretación social del mensaje cristiano. Vale decir, para él, la liberación no es la liberación de la dependencia económica con respecto de otro país, sino la instauración de la justicia social en cada país, según el criterio cristiano del Evangelio. La justicia social es aquello que realmente libera a un pueblo de cualquier esclavitud. Esa es la visión cristiana de la liberación. Luego, lo que se ha venido a llamar filosofía del siglo XX es básicamente la influencia de la filosofía en diversos campos, especialmente en el de la ciencia. Especialmente digo porque el gran representante peruano de la filosofía ha sido Francisco Miró Quesada, Canto Arias. Y él desarrolló una amplia obra dedicada a la filosofía de las matemáticas, a la filosofía de la física, etc. No así al tema más antropológico, o al tema cultural, o al tema político. Estos temas más bien han sido desarrollados por filósofos latinoamericanos como Enrique Dussel, quien también propone una filosofía de la liberación, pero mucho más compleja de la que planteaba Salazar Bondi. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas imágenes que nos proporcionan un acercamiento a estos pensadores, ¿no? Ahí tenemos a Deustua, espiritualista, partidario de las élites educadas moralmente e intelectualmente. Mariátegui, partidario de socialismo de origen campesino y vinculado al impulso vital histórico, es decir, la combinación de socialismo y bergsonismo. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino que desarrolló la filosofía de la liberación, que ha fallecido hace poco. Miró Quesada, que es peruano, del cual ya hemos mencionado, y Gustavo Gutiérrez, el creador de la teología de la liberación. Bien, entonces de aquí entramos al segundo gran problema de la filosofía en Latinoamérica. La pregunta por la cual se dice si es que existe una filosofía propia en Latinoamérica. Es decir, una filosofía auténtica con rasgos propiamente latinoamericanos. Hay dos posiciones marcadamente opuestas y bastante conocidas en su momento, la de Salazar Bondi, que sostiene que no existe una filosofía latinoamericana porque la filosofía de nuestros países es imitativa, o sea, copia modelos europeos, es inauténtica, no expresa nuestro modo de ser y alienada. Y lo seguirá haciendo mientras no salga del subdesarrollo y de la cultura de dominación. O sea, mientras que nuestros países sigan siendo dependientes de los países del primer mundo. En cambio, Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, sostiene de que la filosofía latinoamericana no es una imitación de la europea porque ha adaptado estas ideas a su propia realidad. De manera que sí es auténtica, porque es una reflexión sobre las circunstancias de nuestros pueblos, digámoslo así, ¿no? En la medida en que la filosofía, a pesar de todas las limitaciones que podamos tener como país, siendo dependientes, hemos desarrollado una cultura propia porque hemos adaptado ideas
a nuestra realidad. Y de esa adaptación surge un tipo de filosofía propia, que en otros lugares no se ha desarrollado. Bien, eso es lo que plantea Sea. Ahora podemos pasar a nuestro cuestionario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, continuamos. Según nuestro cuestionario, dice así. Alberto Wagner era un filósofo de la época de Salazar Bondi, peruano también. Alberto Wagner criticaba a Salazar Bondi sobre la cultura de la dominación. La cultura de la dominación es un concepto que Salazar Bondi desarrolló, según el cual el Perú estaba condicionado por la dominación de los países del primer mundo o de España desde el siglo XVI. Bien. Alberto Wagner criticaba a Salazar Bondi sobre la cultura de la dominación. Wagner coincidía con Salazar en cuanto a que la cultura peruana adolecía de una mistificación de los valores, inautenticidad, sentido imitativo de las actitudes, superficialidad de las ideas, improvisación de propósitos, haciendo la salvedad de que en mayor o menor grado todo esto era común a Iberoamérica en general. Todo esto se puede encontrar en otras sociedades de nuestro continente. Pero en cambio, Wagner no estaba de acuerdo en cuanto a que nuestra cultura sea híbrida. O sea, híbrido es algo que se ha mezclado de una manera negativa o deforme, ¿no? En su opinión, la cultura peruana confluye en lo aborigen y lo hispánico, siendo lo primero la materia, asumido por la segunda la forma. Vale decir, lo aborigen sería la materia y lo hispánico la forma que organizó esta materia. Aquí Wagner está utilizando indudablemente conceptos aristotélicos para explicar nuestro mestizaje. Bien, tampoco se puede sostener que sea desintegrada, que nuestra cultura estaba desintegrada, porque no habiendo concluido este proceso, no puede darse una desintegración de lo que está todavía apenas en vías de integrarse. Eso es lo que sostenía Wagner. Aún estábamos en un proceso de integración. No es que estemos en un proceso de desintegración. Tocante a la tesis central del ensayo de Salazar de que desde el siglo XVI el Perú se hallaba en un estado de dependencia y que por ende su cultura es de dominación, Wagner se preguntaba, ¿es la sujeción económica un factor determinante de la cultura? Claro, eso pensaba Salazar. Por eso es que, según él, la cultura peruana seguía siendo inauténtica porque nuestro país seguía siendo dependiente económicamente. Pues bien, la pregunta es, se desprende del texto que el planteamiento de Alberto Wagner busca, postular la autenticidad de las culturas de las sociedades latinoamericanas, no. B, afirmar el carácter inauténtico de la cultura española en relación con lo andino, no.
¿Defender lo aborigen y lo hispánico como expresión de una cultura desintegrada? No. ¿Desarrollar una cultura peruana que se identifique plenamente con Europa? Tampoco. Respuesta: resaltar el sincretismo en la cultura peruana y rechazar la dominación cultural. Respuesta correcta: C. Para Wagner, lo económico no configura lo cultural y señala que más bien se está dando una integración hacia lo occidental. En tal sentido, no puede darse una desintegración de lo que está todavía apenas en vías de integrarse. Bien, pasemos ahora a las preguntas. Juan y Ana afirman que el conocimiento de la naturaleza y el hombre se debe sustentar en el principio de autoridad. En cambio, Felipe y Sofía sostienen que el conocimiento de la naturaleza no se fundamenta solo en los libros, sino en la observación y la experimentación. Estas posturas se relacionan con las pugnas entre A. Los positivistas y los conservadores durante el periodo ilustrado. No, porque durante el periodo ilustrado no había positivistas. B. Los empiristas y los escolásticos. Sí, en el periodo ilustrado todavía quedaban escolásticos. Bien. En el periodo ilustrado, en el ámbito académico, se genera la disputa entre el pensamiento escolástico que era dominante y las ideas empiristas que buscaban una nueva comprensión de la naturaleza. 2. En el último tercio del siglo XX, el positivismo promovió el desarrollo científico, tecnológico e industrial de las naciones latinoamericanas para superar las formas sociales persistentes del colonialismo. Se puede deducir que esta forma de pensamiento buscaba a. Suscitar el pensamiento metafísico para lograr la emancipación mental. No. B. Mantener el dogma religioso predominante en los países latinoamericanos. No. C. Alcanzar la modernidad fundamentada en las ideas de orden y progreso. Sí. Correcto, respuesta C. El positivismo en Latinoamérica fue utilizado como un instrumento intelectual, político y pedagógico para salir del atraso y acercarse a la modernidad mediante las ideas de orden y progreso. Bien. 3. En una clase de filosofía latinoamericana se explica cómo algunos intelectuales del siglo XIX querían promover una ruptura con las formas de pensar y de hacer heredadas de la colonia, tomando como base la idea de libertad. Cuestionaban las costumbres y tradiciones retrógradas coloniales dominantes en el ámbito político, social y cultural de los países latinoamericanos. De lo mencionado, se puede inferir que dichos intelectuales a. reflexionaron acerca de temas especulativos antes que sobre problemas políticos. B. Criticaron el pensamiento conservador dominante en Latinoamérica y en el Perú. Correcto. Respuesta B. Los liberales querían imponer ideas novedosas acerca de cómo un país debe organizarse para superar el orden colonial. 4. Un profesor explica a sus alumnos lo siguiente. La llegada de los españoles originó la descomposición de los pueblos autóctonos americanos. Se alteró sus jerarquías sociales, su estructura económica y se abandonó sus creencias religiosas. Esta situación provocó que se detuviera el acontecer histórico de las importantes culturas americanas y se impusiera un nuevo devenir histórico. Se puede concluir de la explicación brindada por el profesor que los pueblos autóctonos a.
tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los conquistadores. En efecto, los españoles cambiaron todo el andamiaje cultural de los pueblos indígenas e impusieron su visión del mundo. Respuesta A. 5. En los inicios del siglo XX se empieza a debatir sobre el papel del Estado en la sociedad. Un aspecto estaba relacionado con la educación para todos. Unos abogaban por extender la educación a los indígenas para que pudieran ejercer sus libertades civiles. Otros sostenían que la expansión de la educación a los indígenas era un intento ineficaz e improductivo, ya que el desarrollo del Perú no se sustentaba en la educación de todos los ciudadanos. Se puede inferir que la última postura concuerda con el ideal del espiritualismo de formar a una clase dirigente que genere igualdad de oportunidades para todos. No. B. Las bases para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. No. C. Una élite intelectual y dirigente sustentada en sólidas bases morales. Sí. Correcto. Alejandro Neustra propició una reforma de la educación que tenía como premisas acentuar la educación humanística y formar una élite dirigente para transformar el país sobre sólidas bases morales. Respuesta C. Finalmente, 6. Un profesor les dice a sus alumnos lo siguiente: una filosofía que se desarrolle en función de las necesidades más urgentes del país para solucionar los problemas suscitados por dichas necesidades se transformará en una filosofía única, singular y será un instrumento útil para buscar soluciones a sus problemas. Se puede inferir que la postura del profesor coincide con la aspiración que busca la A. Imitación de la filosofía europea a la realidad latinoamericana. No. B. Autenticidad de la filosofía desarrollada por Augusto Salazar Bondy. Sí. Solución: para Augusto Salazar Bondy, la filosofía que exprese el modo de ser de cada país latinoamericano será original. Respuesta B. Entonces aquí tenemos las respuestas resumidas y bueno, todavía tenemos bastantes minutos si desean preguntar algún tema o algo. Estoy a su disposición. Profesor, una pregunta. Diga. ¿Algún libro de filosofía que nos pueda recomendar usted? ¿En algún tema en especial o general? En general. Bueno, en realidad la filosofía se estudia en primer término con manuales, porque cuando uno va a leer directamente a un autor como Aristóteles o como Kant, cada filósofo utiliza su propio lenguaje para estudiar determinados problemas. A pesar de que en muchos casos los filósofos continúan la tradición de los filósofos anteriores y discuten con ellos, pero van creando sus propios conceptos, van introduciendo otros temas, otros términos. Por eso es que antes de leer a cualquier autor, yo siempre recomiendo que los alumnos utilicen dos tipos de instrumentos para abordar la filosofía. En primer lugar, una historia de la filosofía. En ese sentido, una buena historia de la filosofía es la de Frederick Copleston, así como suena, Copleston.
Copleston, Copleston, que es un historiador inglés y es un libro, una colección de 10 tomos más o menos, que abarca desde los griegos hasta la actualidad, que es muy utilizado y muy buena, y se puede conseguir o está en todas las bibliotecas en realidad, en español. Y luego también utilizar el diccionario de filosofía, porque ahí ya nos explica término por término, concepto por concepto. Y está el de José Ferrater Mora, que es un filósofo español que escribió un diccionario de filosofía en 4 tomos. A veces está en 2 tomos también. José Ferrater Mora, que es muy útil. Entonces, esas 2 herramientas son necesarias, pienso, para antes de ingresar ya a los autores que uno quiere estudiar. Historia de la filosofía y un diccionario de filosofía. Esa sería mi recomendación. Bien, profesor, gracias. De nada. Cualquier otra pregunta, algún concepto que no esté claro o algún tema del glosario. Estoy aquí, no se preocupen, no me he ido, pueden preguntar. Todavía tenemos 20 minutos, así que voy a estar aquí. Cualquier cosa que requieran. Profesor, disculpe, ¿me podría volver a explicar sobre el periodo espiritualista, por favor? Bueno, habíamos visto que el espiritualismo se introduce a partir de la filosofía de Henri Bergson. El espiritualismo supuestamente exalta el espíritu y la libertad como contraposición al racionalismo y el materialismo introducido por el positivismo. Ahora bien, como decía, estas ideas provenían de Henri Bergson, que es un filósofo francés que pone de relieve la conciencia. Y él desarrolló un concepto que se llamó el impulso vital, que es algo así como una energía, un principio subjetivo que está en el ser humano y que hace que el ser humano piense o que actúe o que desarrolle todo lo que él puede o tiene capacidad de hacer. Esta vitalidad, este principio, es lo que se va a entender como espíritu, como espiritualismo. No sé si queda claro eso o qué es la duda que usted tiene con respecto a ello. También había
escuchado otro concepto sobre otro representante que también era Alejandro de Ustua, entonces también creí que había un poquito más, un concepto un poco más claro, se podría decir. ¿Qué es lo que usted ve como que no está claro? Según lo que yo también escuché, es que el espiritualista también creo que se basaba en buscar la moral, creo. Escuché un concepto de que, pues, de que viene, sino que por su moral, por su ética, es decir, porque de que tú tengas dinero, eso no definía si eras ladrón o no. Bueno, ese concepto escuché en ese periodo espiritualista. A ver, ¿puede repetirme? De que, pues, por ejemplo, escuché que también dice que el hombre eh, debe desarrollar su espíritu, sus valores o la moral. Y entonces, por eso daba un ejemplo de que no porque tú tengas bienes o riqueza, eso no definía quién eras tú, sino que eran tus propias, ¿cómo se dice? Tu propia moral, algo así. Tú eres quien define si haces el bien o el mal. Algo así, y por esa razón de que buscaban más de que las personas puedan ¿cómo se dice? Dar más importancia a lo que es el bien, algo así entendí, o no sé si me dejo entender. A ver. O sea, la idea del espiritualismo es que el ser humano tiene un principio espiritual en sí mismo. Es decir, el ser humano no es solamente racionalidad en el sentido que decían los positivistas o materialista en el sentido de la ciencia moderna, sino que este impulso vital o esa espiritualidad que tiene el ser humano, que es un principio subjetivo de su conciencia, ese principio es lo que hace que el ser humano sea libre, en principio. Y en esa medida el ser humano es capaz de una conducta moral o de una conducta con valores, etc. De manera que el espiritualismo lo que trata de establecer es que hay algo así como una experiencia interior, una dimensión interior en el ser humano que está regida por un principio que ellos le llaman espíritu o también impulso vital, ¿sí? Y que a partir de esa experiencia y de esa realidad subjetiva, el ser humano va desarrollando todas sus capacidades y también obviamente su moral, ¿sí? El término espiritualista es un poco equívoco en este contexto porque a veces lo confundimos con algo religioso, ¿no? Porque en la religión se utiliza el término espíritu, pero acá no. Acá el término espíritu se relaciona con la idea de algo interior al ser humano que lo impulsa, que lo hace vivir, ¿no es cierto? Y que le permite desplegar todas sus capacidades en el mundo. Esa es la idea del espíritu, del espiritualismo. Ahora bien, a partir de esa idea del espíritu, del espiritualismo, Deustua, que era seguidor de esta corriente, trató de crear una teoría de la educación cuyo objetivo sería formar ciertos valores humanísticos en, en los alumnos con la finalidad de que estos tengan
bases morales sólidas, ¿sí?, que les permitieran cambiar la realidad del país o que les permitieran gobernar el país. ¿Por qué ponía el acento en este término moral? Porque desde el punto de vista del positivismo, que es la filosofía anterior, lo importante es la ciencia, no es tanto la moral, ¿sí? Entonces, para Comte, el solo hecho de desarrollar la ciencia ya nos llevaba a la liberación o al desarrollo de un país. Para los espiritualistas no es suficiente la ciencia. Es necesaria, pero la ciencia es ciega, se convierte en una especie de maquinaria si no hay un principio moral que la dirija, ¿sí? Entonces, la aplicación de la ciencia también necesita un principio moral que la dirija para su realización plena en la sociedad, ¿sí? Entonces, la idea del espiritualismo es justamente desarrollar estas bases morales en cada individuo con la finalidad de cambiar y mejorar la sociedad de su época en ese momento. No sé si está más claro. Sí, profesor, justo lo que me acaba de decir me hizo acordar que sí era la teoría de educación de Alejandro Deusto. Así es. Alejandro Deusto es Muchas el gracias. que... Muy bien, gracias. Profesor, buenas tardes. Disculpe, yo también tengo una duda. ¿Se me escucha bien, profesor? ¿O un Sí, poco...? sí, muy bien. ¿Sí? Ok. Profesor, disculpe, yo tenía una duda con respecto a el filósofo Hegel, no sé si está bien pronunciado, sobre su filosofía, profesor. Hegel, ¿no? Hegel, sí. Hegel, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, ¿cuál es la pregunta? Sobre el concepto del conocimiento absoluto. El concepto de espíritu absoluto. Sí, sí, del conocimiento absoluto. Espíritu absoluto, dice él, o saber absoluto. Sí, profesor. Saber absoluto es un concepto introducido por Hegel que no ha sido explicado, ¿no?, en el tema del anterior. Bueno, lo que nos dice Hegel es que Dios, bueno, según la filosofía de Hegel, Dios es el espíritu absoluto y el espíritu absoluto se manifiesta tanto en el mundo natural, en la naturaleza, como en el mundo humano, en la historia, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué le llama espíritu absoluto a Dios Hegel? Porque según él, Dios es una especie de inteligencia que conoce, ¿sí? Para Hegel, el concepto de espíritu no es igual que para Bersón. Ojo, para Hegel, el concepto de espíritu tiene que ver con la razón. Mientras que para Bersón, que es el autor espiritualista del que hablábamos antes, el concepto de espíritu tiene que ver con el impulso vital. Ojo, no hay que confundir. Usan la misma palabra, pero son dos cosas diferentes. El espíritu absoluto, por lo tanto, es una inteligencia. Por eso se le llama espíritu. Y es absoluto, ¿por qué? Porque se manifiesta de manera plena en la realidad, tanto a nivel de la naturaleza como a nivel del mundo humano, ¿sí? Ahora bien, el espíritu absoluto, y esto es lo extraño y lo que a veces es difícil de comprender de la filosofía de Hegel,
en la medida en que es una inteligencia, tiene por objetivo conocerse a sí mismo, ¿sí? ¿Y cómo se conoce a sí mismo? A través, precisamente, de lo que se va a llamar el saber absoluto, que no es otra cosa que la propia historia del ser humano. O sea, si se quiere, Dios se conoce a sí mismo a través del ser humano. Esto es un poco difícil de entender porque, bueno, la filosofía de Hegel es bastante compleja, pero Hegel pensaba que el ser humano es una manifestación de la inteligencia divina, de manera que todas las creaciones del ser humano, en cuanto a manifestaciones de la inteligencia divina, son los instrumentos por los que el propio Dios, por el Espíritu Absoluto, se conoce a sí mismo. Esto puede sonar raro porque, claro, cuando uno conoce o cuando una persona ejercita el pensamiento, simplemente lo usamos y conocemos el mundo y listo. ¿De dónde viene esta idea de una inteligencia divina que a través de nosotros está pensando? Es un tema difícil de estudiar, pero esa era la idea de Hegel. ¿Por qué pensaba esto? Porque nuestra razón, decía Hegel, es universal, no nos pertenece a nosotros individualmente. Todos los seres humanos pensamos. Si todos los seres humanos pensamos, quiere decir de que la razón tiene una existencia independiente de cada uno de nosotros como individuos. ¿Sí? Y si la razón tiene una existencia independiente, quiere decir que pertenece a otra dimensión que él identifica con Dios. ¿Sí? De manera que la razón en sí interactúa con el ser humano, pero no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios, de manera que el ser humano sería solo un intermediario de Dios en el mundo, y a través de las obras del ser humano, Dios se realizaría y se autoconocería como espíritu absoluto y como saber absoluto. Espero no haberla confundido, alumna, pero eso es lo que dice Hegel. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces, profesor, de ahí también radica el concepto de finito e infinito, ¿correcto? El concepto de finitud está relacionado con el ser humano, mientras que el concepto de infinitud con la naturaleza de Dios, digamos. En ese contexto sería así. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Cualquier otra pregunta, todavía tenemos tiempo. Voy a sacar el PPT. Bien, alumnos. Ya
se ha cumplido la hora y nos veremos la próxima semana en este mismo horario. Cualquier pregunta que tengan, me las hacen saber en la próxima clase. Bien, entonces me voy despidiendo de ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor, igualmente.